puede o no clandestinamente mantener prácticas judaizantes. La Inquisición no persigue judíos, decía, sino que persigue judaizantes, cristianos que ocultamente, heréticamente, practican el judaísmo, de la misma forma que la Inquisición también perseguía protestantes luteranos, erasmianos, cristianos que ocultamente practicaban la religión de Mahoma. Es decir, la Inquisición no persigue al otro por ser judío o maometano, sino que persigue a quien siendo cristiano comete herejía. La diferencia es importante y significativa. Si ustedes saben que la decisión de los reyes católicos fue o la expulsión o la conversión. Una masa importantísima de judíos, se calcula que cerca de 300.000 se fueron, pero un núcleo también significativo se quedaron. Muchos de aquellos que se quedaron mantuvieron clandestinamente su devoción a la ley de Moisés. Hay una historia todavía mucho más compleja e interesante, que es la que le va a ocurrir a los 300.000 judíos que en gran parte pasaron por Portugal y que fueron obligados a quedarse en Portugal y que se van a convertir en los verdaderos criptojudíos. Pero esa es otra historia que nos desviaría mucho. Lo que quiero decir es que el inquisidor quiere salvar el alma del hereje. Quiere salvar el alma de las garras del demonio, porque la herejía es demoníaca. El hereje cae en las garras del demonio, lo mismo que la bruja. Por supuesto que en nombre de la lucha contra la brujería, contra el demonio, se quemaron en menos de 2 siglos cientos de miles de cuerpos femeninos. Europa destruyó en muy poco tiempo toda la cultura popular femenina que guardaba desde la antigüedad. Se calcula, estos son datos que da Norman Cohn en un libro interesantísimo sobre la caza de brujas, que entre finales del siglo XVI y mediados del siglo XVII, cerca de 500.000 de mujeres pasaron por las diversas prácticas inquisitoriales y una cantidad notable de ese 500.000 de mujeres fue quemada. La mujer era la portadora de los saberes de la naturaleza, era la que conocía al dedillo el mundo de los paganismos, de las narraciones populares, era la curadora, era la partera, la comadrona que fue quemada, pero infinitamente, en Europa y también en el puritanismo norteamericano, las famosas brujas de Salem, ¿no? La comadrona remitía a saberes, a prácticas que la Europa contrarreformista, barroca, no podía permitir. Una de las formas en las que se constituye la homogeneización que terminará produciendo después el ciudadano moderno es expurgando, entre otras cosas, a esos saberes femeninos de la propia cultura moderna. Porque también, y esto nos lleva hacia otro lado, esos saberes femeninos tenían que ver con la fertilidad, con la erótica, con un modo de concebir el cuerpo que la lógica del capitalismo surgiente, que va a construir al cuerpo como fuerza de trabajo, tiene que expulsar y expurgar del cuerpo para que efectivamente se convierta en mercancía. Operando un modo de organizar la vida social, un modo de crear dispositivos de control, de disciplinamiento, sí. No, en relación a lo que estoy tratando de desmitificar el concepto de comunidad. Sí. Retomando el principio, me acordé de una frase que originaron todo el tema que fue desarrollé de Hannah Arendt, que dice: es lícito violar una cultura con la condición de hacerle un hijo. Y a partir de ahí, bueno, puedes disparar otras cosas, pero nada, por eso último que estabas diciendo era un poco lo que yo venía pensando, que en nombre de la comunidad, cuántas cosas se han hecho. Ahora, yo estoy trabajando en la novela de Cierre las Moscas de William Golding y sigue haciendo ruido esto de que ellos logran hacer comunidad solo cuando hay, digamos, y después viene la muerte, no sé si es antes o después. Ahora, lo que leyendo el otro día un poco al autor, él dice que lo escribe después de la
después del nazismo hay un giro y que es diferente a todas las otras, o no sé si quiere decir eso, diferente a todas las otras violencias, entre comillas, anteriores. Hay algo nuevo en la violencia del siglo XX, cuyo punto más extremo es el nazismo, o el nombre que da cuenta de esa violencia más extrema es Auschwitz. La diferencia es la capacidad de establecer un punto de correspondencia entre orden racional, tecnología y discurso político. Es decir, por primera vez se produce una conjunción de tal naturaleza que el cuerpo humano carece de toda significación para convertirse pura y exclusivamente en un objeto cuyo destino final no tiene a los ojos del Estado ninguna otra significación que no sea la de la maximización de la rentabilidad, es decir, su transformación en materia prima. El cuerpo humano se convierte en materia prima de una industria cuya capacidad de producción es equivalente a la invención de la cadena de montaje. Se produce una solidaridad extrema, brutal e inédita entre fuerzas productivas, revolución tecnológica, mundo fabril, racionalización burocrática, racionalidad con arreglo a fines y dispositivo estatal político que moviliza los recursos imaginarios de esa sociedad para garantizar que una vez puesta en funcionamiento la máquina ya no se detenga. Y la máquina tiene dos modos de funcionar: por su propia capacidad racional técnica y al mismo tiempo por el terror que produce el Estado respecto a aquellos que aceptan el funcionamiento de la máquina para no caer en el interior de lo que llamamos materia prima. Esto lo plantea muy bien, me parece, Giorgio Agamben. No iba a hablar hoy, voy a hablar más bien la vez que viene de Agamben, pero adelanto para que se entienda un poco lo que quiero decir. Giorgio Agamben va a decir que la figura del excluido no funciona sobre el excluido en términos de representación, en términos de construcción, en términos de sentido político. La figura del excluido funciona siempre en el incluido. Es decir, que el incluido tenga como destino ser un excluido. Es decir, la posibilidad cierta de pasar del otro lado del umbral significa que lo que queda del otro lado del umbral habita la ciudad de los hombres. Giorgio Agamben lo dice de otra manera: el campo de concentración no es lo que está fuera de la ciudad de los hombres, es aquello que habita el día y la noche de cada uno de los habitantes de la ciudad de los hombres. Pero para que esto funcione, tiene que estar y no estar en el corazón de la ciudad de los hombres. Los nazis fueron, esto es una pequeña digresión ya que estamos en este tema, son terribles y odiosas las comparaciones. Es un espanto comparar el espanto, pero no deja de ser significativo ver de qué manera operó el dispositivo de exterminio nazi y el tipo de dispositivo concentracionario de la dictadura videlista, que tienen funciones bastante diferentes. En el dispositivo nazi el campo de concentración queda fuera. Afuera significa incluso en las fronteras de la propia Alemania. La mayor cantidad de campos estaban en Polonia. La mayor cantidad. Había algunos campos, obviamente, en Alemania. Buchenwald es el más conocido de todos, ¿no?
Pero la mayoría de los campos, y sobre todo los campos de exterminio, estaban en Polonia y en otros lugares, pero Polonia era el centro del dispositivo concentracionario. Si uno tiene un mapa, tuviera un mapa en este momento de la Europa ocupada por el nacionalsocialismo, se va a encontrar con algo obvio y evidente. Del lado de Occidente no hay campos de concentración, en el sentido de campos de exterminio. Hay campos de detención que inmediatamente son lugares de paso. Los sitios donde se construye el campo de exterminio fundamentalmente es en la zona polaca, en Ucrania, en ciertas zonas de la Rusia ocupada. Otros trabajos sucios lo hacen las guardias negras rumanas, etcétera, etcétera. Pero la máquina en la construcción sistemática del planeta concentracionario alemán está del lado de Polonia. Esto significa también que en un punto se construyó una pared invisible. Todos sabían, pero no sabían al mismo tiempo. Es decir, era posible, entre comillas, guardar una cierta inocencia respecto a la presencia de ese lugar infernal. Estaba, pero no estaba. Era la presencia de lo terrible, pero que al mismo tiempo no podía existir. E incluso los nazis se inventaron un campo exclusivamente como simulacro de todos los otros campos. Theresienstadt, que era el campo al que visitaba la Cruz Roja, que era un campo modelo, en donde los prisioneros no estaban maravillosamente bien, estaban lo suficientemente demacrados como para que aquel visitante con buenas intenciones que entraba en un campo de concentración dijera, sí es un campo de concentración, pero no es tan malo, ¿no? ¿En ese pueblo que estuvo Bettelheim, que dice que era más o menos de ese estilo? Yo no me acuerdo de dónde estuvo Bettelheim, pero puede ser, porque se suele confundir campo de concentración con campo de exterminio. No todos los campos de concentración fueron campos de exterminio. En muchos campos de concentración se moría de tifus, se moría de hambre, pero no se moría a través de la cámara de gas y de los hornos crematorios. No eran campos donde el que entraba estaba destinado a la muerte. Esta es la diferencia también, entre otras cosas, entre el Gulag soviético y el campo de exterminio nazi. En el Gulag soviético murieron millones de prisioneros, pero la máquina del Gulag dejaba morir, que es muy diferente a matar inmediatamente a los que entran. Tiene distintas características. Pero volviendo a la posible comparación, ¿no?, entre el mundo concentracionario nazi y lo que podríamos llamar genéricamente el mundo concentracionario argentino. Los nazis fueron legalistas hasta las últimas consecuencias. Solo internaron en campos a los judíos una vez que les sacaron la nacionalidad. Es decir, el judío alemán carecía de nacionalidad. Al sacársele la nacionalidad, era pasible de quedar fuera de ley. Quedaba en un lado cuyo destino último asumía la forma del campo. Pero para llegar al campo había que perder algo, es decir, convertirse en una patria. En el caso argentino, el campo no existe desde el comienzo. No es una construcción que opere como una presencia a la que se cita, sino que es una presencia permanentemente negada, a la que se llega sin haber perdido ningún atributo, pero que una vez que se entra, literalmente queda fuera de cualquier dimensión que podemos llamar humana. El campo de concentración y la figura del desaparecido es la figura de lo invisible radical. La figura del judío es la figura eliminable. La otra es la figura cuya eliminación no es necesaria porque en realidad por aquí no pasaron. Entonces, ahí incluso está ese terrible gesto de Videla, ¿no? Los desaparecidos no están en ningún sitio. No existen, ¿no? Me parece que allí hay una diferencia
que también implica el sentido de la lógica exterminadora. La dictadura videlicista quería exterminar la subversión. Los modos, las consecuencias de ese exterminio podían tocar zonas de la sociedad no necesariamente contaminadas por la enfermedad subversiva, pero era el costo a pagar. Una vez curada la peste, ya no era necesario seguir pagando ese costo. El nazismo es, desde el comienzo, una política del exterminio de judíos, de gitanos, de homosexuales, de débiles mentales. Es decir, funda la condición de su política en el radical exterminio del otro. Aquí me parece que también hay una diferencia, que no es simplemente cuantitativa, millones de muertos, porque no se trata de jugar con la cifra de los muertos, sino que se trata también de poder discernir, poder comprender las diferencias, no para exculpar, no para decir, no, este era más bondadoso que el otro, sino para poder de alguna manera entender que los sistemas, los momentos históricos, los proyectos políticos, los modos como cuajan esos proyectos en el interior de la sociedad, las responsabilidades de la comunidad, operan de diversos modos, porque si no todo parece semejante y estaríamos solamente relatando una única matanza, una única forma de ejercer la violencia, una única manera de construir un dispositivo de aniquilación. Y en verdad nos enfrentamos a diversas formas que tienen y han tenido diversos modos de cristalización histórica. Y no deja de ser importante poder pensarlo esto, porque no es lo mismo el proceso que se abre a partir de un conflicto ideológico político, de una potencial guerra civil, que la construcción de un dispositivo exterminador cuyo argumento es biologista. No es lo mismo. Es decir, todos nosotros podemos hoy decir que el concepto de guerra le queda grande a lo que sucedió en la Argentina de los 70. Pero si no somos ingenuos o hipócritas, tenemos que reconocer que una de las intenciones de las organizaciones políticas guerrilleras era precisamente abrir el horizonte de una guerra revolucionaria, popular y prolongada, o el nombre que ustedes quieran ponerle, para alcanzar la transformación de la sociedad argentina. Que el discurso de las Fuerzas Armadas se haya apropiado de esa especie de visión gigantesca de la guerrilla argentina respecto a su propia capacidad de generar las condiciones de una guerra civil, no significa que en el debate político de los años 70 el tema de la guerra era un tema en permanente discusión. Incluso las diferencias entre las organizaciones político-militares tenían que ver con la nomenclatura de la guerra. Si se era de raíz maoísta, la mirada era guerra popular prolongada. Si se era de raíz guevarista o trotskista, como podía ser el PRT, en el comienzo era guerra revolucionaria, que después por las características complejas del momento histórico se le agregaba prolongada. Si se era de raíz montonera, peronista o afín, guerra popular prolongada, ¿no? Y se le agregaba el contenido popular como parte de su propia mirada. Después estarían las diversas formas, estarían los insurreccionalistas, los foquistas, los que pensaban que había que comenzar desde el campo, los que defendían la tesis de la ciudad como el foco revolucionario, etcétera, 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 etcétera. Pero imaginar que lo político en los 70 era el lugar de la virtud democrática, o que la democracia era lo que se discutía, es una falacia. En los 70 no se discutía la democracia en el sentido que hoy
conseguimos la democracia. Sí se discutía la democracia de los consejos, se discutía las formas libertarias de democracia, se debatía en torno a qué tipo de sociedad, cómo eliminar la representación, cómo crear las condiciones para la emergencia de una forma libertaria de la vida social, etcétera, etcétera, etcétera. Se criticaba de lleno el mundo de las democracias parlamentarias, se criticaba el vacío de la forma burguesa de representación, se hablaba de democracia formal y era un insulto. Después de la dictadura, a todos nos produjo una cierta inquietud, la falta incluso de eso que parecía no ser demasiado significativo y que llevaba el nombre de democracia formal o Estado de Derecho. La palabra Estado de Derecho no existía en el vocabulario político de los años 60-70. Era una palabra absolutamente ausente cuya significación aparece mucho después. Entonces uno ahí se enfrenta a un riesgo. El riesgo sería, quiere decir que en aquellos años éramos todos antidemocráticos, con lo que proyectamos la democracia a una especie de Olimpo desde el cual ilumina maravillosamente una escena de la vida social que aspira a ser democrática, pero le cuesta ser democrática porque la democracia es un valor tan maravilloso que tratamos de llegar a él, pero siempre se nos está escapando un poco, pero que es intocable. Es una especie de mito constitutivo. La democracia es un mito que está allí y que cuanto más mítica se vuelve, más pobre en la construcción efectiva de experiencias democráticas y, en última instancia, hasta podríamos imaginar que no discutir la democracia es favorecer su propio anquilosamiento. En los 60-70 probablemente se discutía de otro modo la democracia. E inclusive se la negaba, o se la colocaba como, ahí se cayeron las monedas, o se la colocaba como un dispositivo al que se iba a llegar cuando se hubieran superado todas las formas previas que impedían la realización del ideal social. Por lo menos se discutía con sus riesgos, con sus problemas, digamos, creo que ¿no? también hay que verla en el contexto de la época, de esta subversión de otros valores que no eran solamente argentinos, sino que estaban atados en la medianía, digamos, del siglo, con otras revoluciones en el buen sentido, no en el sentido real, ¿no? De modificación de un status quo dado, ¿no? Sí. Moral, de las artes, digo, es mucho más amplio que solamente el movimiento argentino. Sí, lo miramos porque nos toca. Y en un punto también podríamos decir que la política atravesaba el terror. Y atravesar el terror no significa solo pensarlo como terror estatal. Significa establecer el vínculo que durante todo un periodo histórico definió la relación entre política y violencia en términos de la lógica de la transformación. Incluso podríamos pensarlo en términos de uno de los grandes ideólogos de la violencia revolucionaria, como fue Bakunin, uno de los teóricos esenciales del anarquismo. La pasión destructiva está en el núcleo de la acción transformadora. No podemos pensar la transformación del mundo, no podemos pensar el aniquilamiento de la opresión sin desencadenar una radical pasión destructiva. E incluso el arte, ciertas formas que iban a condensarse en el arte de vanguardia, expresan
con extrema radicalidad esta convicción bakuninista de una destructividad creadora. E incluso podríamos decir que la Primera Guerra Mundial no connota solo un deseo imperial, nacional, etcétera, etcétera, sino que expresa el deseo latente de una parte fundamental de la sociedad europea por abrir las compuertas de la destrucción creadora ante un mundo aburrido de sí mismo, un mundo aletargado, un mundo de mediocridades burguesas, un mundo desespiritualizado, un mundo agotado, un mundo enfermo. Es decir, la destructividad creadora está dentro del horizonte de los grandes debates ideológico-políticos de la modernidad desde la Revolución Inglesa en adelante. Y si ustedes me apuran, incluso desde antes de la Revolución Inglesa. Quiero decir, esta imagen de la tolerancia, esta imagen de un sistema de consensos, de una suerte de comunidad de libre hablantes que se ponen de acuerdo sin ejercer los unos sobre los otros ningún tipo de violencia, es una utopía no creadora, es una utopía falaz, que lo que hace es esconder la presencia de la violencia recurrente en todos los mecanismos constructores de consensualidad. La violencia está en el lenguaje, la violencia está en el vínculo intersubjetivo, la violencia está en el contrato, la violencia está en lo político. De lo que se trata, por supuesto, es de discernir, diferenciar, no de justificar, sino de comprender, porque si toda violencia es homologable a una pura máquina destructiva, no queda ningún lugar cierto para seguir pensando lo humano como emergencia cultural. No podemos sino reconocer que en los diversos momentos, en las diversas cristalizaciones, en las diversas formas de la cultura, se ha expresado aquello que está desde el comienzo y que llamamos violencia. Lo que no significa que en un determinado momento de la experiencia humana, de la historia de lo humano, la violencia o las violencias no hayan podido inscribirse en un orden de sentido o en una estructura gramatical o en un dispositivo ideológico que no puede solo apelar a la fuerza atávica, a la fuerza originaria, a la pura acción violenta por la acción misma. Que la violencia ha sido gramatizada, semantizada, ha sido literalizada, ha sido ficcionalizada, ha sido puesta en distintos lugares, ha sido puesta en el horizonte emancipatorio y en el horizonte de la dominación. Ha sido construida como dispositivo sadomasoquista, pero también ha aparecido como posibilidad cierta de la construcción del paraíso en la tierra. La violencia ha sido roja y negra y ha mezclado los dos colores. La violencia ha sido violencia fascista y también violencia libertaria, violencia anarquista y violencia comunista, violencia liberal, porque los únicos que no hablan de la violencia y que suelen criticar los dispositivos totalitarios como portadores de una violencia inédita son aquellos que han desperdigado por el mundo una violencia aniquiladora que se ha devorado a cientos de millones de seres humanos a lo largo de 3 siglos y que siguen ejerciendo una violencia aterrorizante. Digo, la violencia que transforma al cuerpo en fuerza de trabajo, la violencia que reduce al otro a esclavitud y que sustenta su propia riqueza, en una expoliación generalizada de riquezas y cuerpos que quedan del otro lado de la cultura, a eso no se le llama violencia, se le llama civilización, se le llama cultura. Entonces, me parece que nos enfrentamos a muchos problemas a partir de esta discusión, podríamos decir, ¿no? Muchos problemas de distinta índole. Hay una violencia del paria, hay una violencia del oprimido, hay una violencia de Espartaco, hay una violencia del sumergido. Esa violencia
también está llena de problemas, porque se hace en nombre del oprimido y contra la opresión, pero también puede crear las condiciones y los mecanismos de una nueva forma de opresión. Pero surge detrás una inquietante pregunta: ¿qué hace el oprimido frente a la opresión? ¿Qué queda del relato de las rebeliones de la historia si todo relato concluye en la homologación de la violencia como criminalidad? Digo, nos enfrentamos a ese problema. Si todo aquel que ha ejercido la violencia es equivalente a todo aquel que ha ejercido la violencia, no hay diferencia entre el crimen estatal, la violencia estatal y aquellas formas de violencia nacidas del derecho a la rebelión. Entonces, pero a su vez, y aquí nos enfrentamos a otro problema, en el Hiperión de Hölderlin quizás toca anticipatoriamente lo que estamos discutiendo hoy aquí y tiene como escenario de fondo la Revolución Francesa. Hiperión es un alma pura, bella, es el hombre de la libertad que hace una opción. Hiperión va a luchar por la libertad para ayudar a los griegos a ser libres y renuncia para ir hacia ese territorio de la libertad, renuncia al amor de Diótima. Renuncia al amor en nombre de la libertad, o más bien dice: cuando realice la libertad me reencontraré con el amor. Solo podré reencontrarme con el amor genuino, solo podré estar con Diótima allí donde la libertad se haya realizado para los hombres. No puedo ser un verdadero amante, no puedo gozar de mi amor si al mismo tiempo no siento que los seres humanos gozan de la libertad. Pero como la condición de mi amor es la libertad, tengo que ir a luchar por la libertad. Entonces va con sus hombres a Grecia, a luchar por la libertad. ¿Y qué descubre Hiperión ahí? Que sus hombres, cuando triunfan, se convierten en bestias criminales. Se ceban en el cuerpo de los otros. Disfrutan con el placer de hacer sufrir. Gozan el poder. Gozan el poder. Hiperión queda demudado, desolado, destruido. Descubre que en nombre de la libertad ha advenido el mal, la violencia, el terror, y se retira. Y va en búsqueda de su amor, que ya no está. Perdió doblemente Hiperión. Perdió la libertad porque descubrió que en su nombre se la destruye, o peor aún, que quizás la esencia de la libertad realizada es la liberación de una violencia inaudita. Esto es más grave, porque no es que se aniquiló la libertad en nombre de la libertad, sino que al realizarla se la afirmó como pura violencia, como si estuviéramos retornando a un estado de naturaleza. Pero al perder la libertad, al perder la utopía de la libertad, al perder la pasión de la libertad, ya no hay refugio, ya no queda hogar al que volver, porque la renuncia tiene su precio. Es el precio de una doble pérdida, la de la libertad y la del amor. Entonces, con esto quiero complejizar lo que estoy diciendo. Incluso cuando digo, tenemos que pensar de manera diferente la violencia de los humillados de la historia, porque no es la misma la violencia del oprimido en las minas de Potosí en el siglo XVI que la violencia aniquiladora del conquistador español. Digo, porque si no, de verdad, la historia es simplemente un lugar impensable. La relación de poder y violencia. Está ahí una... También. Poder y violencia es una conjunción que haría de la que hace de la violencia esta cosa violenta. Sin dudas.
Y la otra es la violencia de la oposición, que es la violencia de la salud, digo, ¿no? Sí, lo que también hay, pero también nos enfrentamos porque... Porque es difícil esta decisión, porque de algún lado sale el poder, que es el narco, que es natural. Sí, y también está la violencia del resentimiento. Claro, pero el poder. Claro, no, pero que también tiene sus problemas. Digamos, si uno reconstruye, y hagamos este ejercicio, intentemos reconstruir 3 o 4 momentos revolucionarios de la modernidad y veamos y tratemos de pensar las conductas de los humillados que logran tomar el cielo por asalto. Los sans-culottes franceses o las masas de soldados, campesinos y obreros rusos en octubre. La escena con la que nos toparíamos es una escena espantosa. Es la escena en la que, entre comillas, el burgués, cualquiera que en el imaginario del pobre representa al burgués, incluso los rusos inventaron una palabra que podía ser el escribiente que usaba corbata, el que ha ido a la escuela, cualquiera, cae del lado de lo aniquilable, cae del lado de quien puede recibir la violencia en su cuerpo, de aquel que había recibido durante generaciones la violencia en su propio cuerpo y comienza a derramarla sobre el cuerpo del otro. Esta ha sido una constante también de los movimientos revolucionarios. Pasó en la Camboya de Pol Pot. No es que Pol Pot simplemente tenía como objetivo aniquilar a la burguesía de las ciudades, sino que incluso el propio movimiento dogmático, el propio movimiento absoluto, la propia idea de revolución que se realiza cortando de cuajo el pasado, tenía dentro suyo la inmediata transformación de lo que era una violencia revolucionaria contra la opresión en violencia contra todo aquel que representase, entre comillas, el antiguo régimen. Y el destino de todo aquel que representase el antiguo régimen es la muerte. Entonces, este es el punto en el que también nos encontramos y que tiene enormes dificultades, aparte de esa otra problemática interna de las revoluciones, que es la revolución devorando a sus propios hijos. Ya no solo devora al enemigo, al supuesto enemigo, al inventado como enemigo, al creado como enemigo, sino que también devora a aquel que fue el hijo pródigo de la revolución, el hijo ejemplar de la revolución. La Revolución Francesa va devorando uno tras otro a sus mejores hijos. La Revolución Rusa se devora a todos sus hijos y deja al hijo sadomasoquista, ¿no? Deja al peor, ¿no? Entonces, me parece que esta discusión siempre tiene como estos matices, ¿no? Que son muy problemáticos. La violencia revolucionaria es, en un punto, helada. Toma decisiones en nombre del ideal que terminan repercutiendo en el cuerpo del otro. Pero se hace en nombre de la pureza, en nombre de las mayorías, en nombre de la justicia. Y en nombre de la justicia, de la libertad, de la igualdad, se aniquila a aquel que con su sufrimiento lo que está en realidad poniendo en evidencia que lo que se aniquila es la libertad y la justicia. Pero ahí hay una dialéctica de la cual no hemos salido, y no sé si hay salida de esa dialéctica. De verdad no la sé. Por supuesto no son las mismas las intenciones de un individuo, de un joven, que ejerce la violencia en nombre de la justicia, que aquel que ejerce la violencia en nombre del disfrute de hacerle daño al otro. ¿No? No es lo mismo, por supuesto. O por ejemplo, sí. Pensaba, Sí. es interesante, vos casi toda la noche venías hablando de la violencia, no sé, por el pensamiento, ¿no? La violencia
Sí. En el bloque anterior la violencia de la razón, la razón, el yo, razón, siendo uno de los motores de la violencia. Pero con esta otra idea, esta que dijiste, pero los cuerpos sufrientes sobre otros cuerpos, esa violencia del cuerpo, ya no del pensamiento que fue la revolución, sino de que sufrí lo insufrible y ahora me agarro con el primero que tengo enfrente. También habla del goce inconsciente, o sea, por el lado de la conciencia hay violencia, pero por el lado de la Por supuesto, ustedes saben que una de las fiestas más populares a lo largo de la historia han sido los ajusticiamientos. En el último número de la revista Confines, la publicito de paso, que acabamos de sacar el último número, le dedicamos un dossier a los linchamientos. Los linchamientos en América Latina. Ha habido un fenómeno que es histórico, no es nuevo, pero que en los últimos tiempos se ha recrudecido, que es el linchamiento. Pero no el linchamiento de... Lo que la palabra linchamiento dice, hordas de gentes comunes y corrientes matando en la calle a alguien, por distintos motivos. Un intendente en el Puno, un carterista en un suburbio mexicano, qué sé yo, un violador en Lima, ¿no? Pero la emergencia del fenómeno del linchamiento, que no es justamente un fenómeno que viene de arriba hacia abajo o que es parte de la lógica del poder, sino que surge en la capilaridad de ese vasto mundo de resentimientos amplísimos que atraviesan las formas populares y el goce también de la violencia, ¿no? El no creer en la justicia, fundamentalmente, ¿no? Ni siquiera pero ni siquiera es una discusión sobre la existencia o no de la justicia en ese punto, ¿no? Va más allá de la justicia. La violencia a flor de piel, nada más. Yo supongo que en un enfrentamiento Es que no hay nada más lo que a veces perdemos de vista, lo que a veces perdemos de vista que lo más difícil es controlar la violencia. Lo más difícil es controlar la violencia, sí. El otro día en la clase de Rosicner, Sí. se estaba hablando del tema de la violencia y él hablaba citando a Clausewitz de la diferencia entre violencia y contraviolencia. Sí. Que estaría no solo, digamos, por un lado entre quién la ejerce, cuál es el motivo, pero además trabajaría con categorías distintas, digamos, sería otra la manera de trabajar. Ahora, la verdad que uno haciendo memoria, quizá por falta de conocimiento, pero sinceramente no se me ocurre casi ningún ejemplo concreto, real de esta contraviolencia, más allá de lo que podría ser a lo mejor la resistencia pacífica de Gandhi en India. Desde mi falta de conocimiento, a lo mejor ni siquiera se aplica ese caso, pero no se me ocurren otros ejemplos. ¿Podría existir un concepto así o un concepto totalmente, digamos, utópico? El problema es... El problema no, la violencia, la diferencia es... Hay una diferencia que es... Bueno, el levantamiento del gueto de Varsovia. Hay una diferencia que no es de matiz entre la violencia que se ejerce para defender la vida, para defenderse de la opresión, y la violencia que se ejerce para perpetuar la opresión y aniquilar la vida. Hay una diferencia. Si no pensamos esa diferencia, efectivamente toda violencia, desde el punto de vista fáctico, es equivalente. El resistente que mata a un nazi en el gueto de Varsovia no es diferente en términos de ejercicio de la violencia que el soldado alemán que mata a un resistente del gueto de Varsovia. Pero hay una diferencia radical entre el soldado alemán que mata a un resistente del gueto de Varsovia y un resistente del gueto de Varsovia que mata a un soldado alemán. Uno está obligado a matar, uno está obligado a defender su vida y el derecho a la vida usando la violencia, y otro utiliza la violencia para impedirle al otro vivir. Entonces hay una diferencia. Y yo agregaría algo más, te lo respondería por otro lado. En la Rusia del siglo XIX hubo un debate cuando surgió la problemática del llamado terrorismo. La palabra terrorismo hoy es una palabra que
como esas palabras que todo lo ocupan, dicen todo y no dicen nada. Y es una especie de demonio de época, la palabra terrorismo. En el siglo XIX, en el interior de la Rusia zarista, dentro de lo que fue el mundo de los populistas rusos del siglo XIX, que son muy distintos a los populistas actuales, dentro de esos jóvenes que creían que el mundo campesino guardaba la posibilidad de la libertad, de la transformación del mundo, etcétera, etcétera, surgió un debate alrededor de la violencia. Si la violencia, en nombre del campesino, en nombre de la libertad, llevada adelante por un individuo, era justa o injusta. Si la violencia que se hacía en ese nombre, pero en representación de ese nombre, de ese mundo y de ese proyecto, no podía terminar siendo el deseo, el goce criminal de quien hablaba en nombre de los otros para ejercer el placer de matar. Baudelaire en algún lugar dice: a mí las barricadas del 48 no me importaban absolutamente nada. Yo quería meterle un tiro a mi padrastro. Yo quería matar. Yo creo que lo que estábamos hablando en la clase de León era un poco si había una forma de hacer una contraviolencia que no contuviera la misma violencia. Sí. No entiendo. No entiendo. Sí, está clarísimo. Siempre trae a cuento la Bolivia actual, la resistencia del indígena, ¿no? Sí, no entiendo perfectamente. Posiblemente sean los caminos a ir jugando y ajustando a partir, ¿no?, de esto, ¿no?, que hemos llegado a tal grado de diferenciación y de matices de la violencia que es probable que empecemos a intentar recorrer algunos otros caminos, no necesariamente no violentos, pero posiblemente con otra acción. Sí, lo que pasa es que es importante diferenciar la violencia que anticipa un acto político de la violencia que surge como violencia que resiste una violencia opresiva. No es lo mismo. No es lo mismo una masa insurgente de campesinos que resisten la llegada del ejército que quiere impedir que se haga la reforma agraria, que construir un ejército de campesinos que se anticipe a la violencia represiva, ejerciendo violencia en términos de un intento revolucionario. Son dos modelos completamente diferentes. Una cosa es la larga marcha de Mao y otra cosa es la reforma agraria de Evo Morales. No tiene nada que ver la una con la otra, por más que los dos toquen el mundo campesino, ¿no? Pero yo hacía referencia a otra cosa. El joven Narodniki, populista ruso, que decidía hacer un atentado contra el jefe de policía, o contra el zar, o contra el primer ministro, sabía que el primer muerto, en términos de espíritu, era él. Que él estaba sacrificando su propia humanidad. Que el acto de matar lo manchaba, no lo salvaba, pero que era impostergable, porque se hacía en nombre de la lucha contra la opresión. Que él se inmolaba en realidad en ese acto, aunque no muriera en ese acto, no es literal la muerte, sino que quedaba tocado, atravesado, manchado, era su propio espíritu, su propia conciencia. Y el problema fue cuando, y es lo que intenta mostrar con un dejo de perversidad literariamente extraordinaria Dostoyevsky en Los demonios, cuando muestra la transformación de ese revolucionario capaz de comprender que el acto de violencia arruinaba su alma, del gesto frío a través del cual se ajusticia, en este caso en el de Los demonios, a un supuesto compañero acusado de delación. Dice, en ese juego lo que Dostoyevsky está mostrando es que la violencia se ha transformado en demoníaca. Ya no responde a una inquietud moral, ya no pone en juego la moralidad del individuo,
sino que se convierte en violencia por la violencia misma, en un mecanismo que una vez desplegado ya no se detiene. Y me parece que en un punto ese debate se ha perdido. Ese debate en torno a lo que implicaba la violencia para el individuo. El costo ético, el desgarramiento del acto violento, el tener que ejercer la violencia contra todos los instintos morales. Pero una vez ejercida, esa violencia hería profundamente al propio individuo. El día que eso se diluyó y la violencia se convirtió en una finalidad, en un engranaje, en una tecnología, creo que estamos ya hablando de otra cosa. Perdón, es un poco la visión soleriana. Es también un poco la visión de aquellos que se atribuían a mandar del pueblo y decían que la violencia del pueblo no se hace justicia. ¿Sí? Es decir, el límite es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Así es. Porque yo pienso que en muchos aspectos hay una expresión de la violencia per se, más allá de la obtención de objetivos de mala balanza. Era casi una concepción enfermiza. Era muy emparentada con la visión de vivir picosamente el fascismo. Y acá en Argentina la vivimos. Y la violencia produce fascinación también. Sade lo supo perfectamente. Bueno, dejamos aquí. Muchas gracias. No,